Me imagino que ya comenzó la grabación. Y bueno, ya hoy empezamos con el tema de asimetría y cortosis. Las medidas de asimetría, quiero comentarles que son indicadores que permiten establecer el grado de simetría que puede presentar una distribución dada. Hay micrófonos encendidos, yo les agradezco siempre tener cuidado con ello para no interrumpir la clase. Como les estaba comentando, las medidas de asimetría son indicadores que permiten el establecer el grado de simetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Sin tener que hacer una representación gráfica, se puede hacer un cálculo por medio de fórmulas. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar en el caso de lo que tenemos aquí, que va a ser una fórmula que se conoce como la fórmula de Fisher, es la siguiente. Solo hay unos micrófonos encendidos, yo les pido siempre que los tengan apagados para que no se tenga problemas. Ahí está. Bueno, entonces... hay micrófonos encendidos, por favor. Bueno, les estaba comentando, en el caso de la medida de asimetría, que vamos a representarlo, hay diferentes formas que lo representan. Vamos a representarlo de alguna manera acá para que ustedes lo tengan, pero esto lo que nos va a ayudar a poder comprender es cómo es que se puede catalogar a los tipos de asimetría. Por ejemplo, si yo tuviera una gráfica de la siguiente manera, que vamos a colocarlo aquí, vamos a colocar nuestra recta de este lado. Entonces, podríamos tener nuestra asimetría, se le conoce de esa manera, como asimetría negativa. Y esa la vamos a tener cuando la mayoría de acumulación de datos se encuentre al final. La asimetría, esta es la asimetría negativa, como les estaba comentando. Entonces, por ejemplo, en la simetría negativa, nosotros podemos tener como primer dato la media, como siguiente dato la moda, que sería siempre el punto más alto, o la media, perdón, que sería la mitad de los datos, y el punto más alto, que siempre va a ser la moda. Entonces, esa sería la forma de que se puede representar la simetría negativa. Ahora, no siempre la simetría negativa signifique que nos va a dar un resultado malo. No es eso, sino solamente lo que presenta la simetría negativa es la orientación de cómo están distribuidos los datos. La simetría negativa lo que nos representa en este caso es que los datos están más acumulados al final y hay menos porcentaje al inicio entre los datos que nosotros tenemos acá. Vuelvo a repetir, no significa ¿cómo se llama? Que sea una respuesta negativa, sino solamente nos da una orientación de cómo es que está la distribución de datos. En este caso, la distribución de datos nos señalaría que la mayoría de datos está al final. Poniendo un ejemplo acerca de esto que estoy tratando de señalar, es que, por ejemplo, en Europa, que están catalogados como países considerados como países viejos,
Disculpen siempre que hable con pausa. En Europa, que son catalogados como países viejos, porque el mayor porcentaje de habitantes, o el promedio de habitantes tiene 30 y algo años, 40 años, eh, porque ya decidieron en muchos países ya no reproducirse en gran cantidad, sino que su cantidad ya sea limitada. Entonces nosotros si pusiéramos a preguntar las edades, hiciéramos una encuesta entre preguntar las edades de los habitantes de una región, por ejemplo, como Alemania, podríamos tener una simetría negativa, donde tendríamos que la mayoría de concentración de datos están al final y la minoría están al inicio. Entonces, esa sería una forma de poder observar esta aplicación en cuanto a un estudio que nosotros podamos tener. Por ejemplo, ustedes sabrán que en Guatemala nosotros teníamos eh, la situación en que, ¿cómo se llama? Hubo un gobierno que, que propuso que si se tenía una cantidad o por bebés que tenía, pues ellos iban a dar 200 quetzales. Entonces, esa cantidad pues hizo que el porcentaje de niños que hubiera en Guatemala fuera exagerado, llegando a tener un promedio de, si no estoy mal, como 6.4 niños por familia. Porque ustedes sabrán de que en Guatemala, pues, en las regiones del área urbana, yo soy de San Marcos, soy de San Marcos, y en mucha región de mi pueblo hay bastante escasez económica, porque hay familias donde se tiene eh, que son muy numerosas, por ejemplo, que tienen eh, 12 hijos, 18 hijos. Entonces, ese tipo de situaciones golpean mucho al país, ¿verdad? Que golpea mucho la economía personal y la del país. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la mayoría de personas, pues sí, sí, ¿cómo se llama? Son afectados por una economía muy difícil. Me comentan amigos que viven en esas regiones que se tiene mucho problema en cuanto a comer huevos. Por ejemplo, comen una vez a la semana, otros que carne 2 veces al mes. Entonces, sí es muy riesgoso la cantidad de pobreza que se pueda tener si no hay una situación controlada, ¿verdad? Que ese es el problema. Y y no quiero que malinterpreten lo que yo digo. Yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de la vida, pero la vida tiene que ser una forma de poder mantenerse bien, ¿verdad? Entonces, eh, es por eso que, ¿cómo se llama? Al momento de hacer estos estudios, nos ayuda a comprender bien el panorama que estamos viendo. Por ejemplo, si nosotros hacemos el estudio en mi pueblo, por ejemplo, en San Marcos, yo les podría decir que la mayoría del pueblo hay gente muy joven y hay menos gente anciana. Entonces, por eso es de que podría decir que en mi pueblo hay una asimetría considerada como asimetría positiva. Positiva. Entonces, vuelvo a repetir, la asimetría lo que nos da es la orientación de cómo va la acumulación de datos, que eso es lo que yo quiero dar a entender. No sé si hay alguna duda con lo que acabo de decir. Por favor, pueden hacer sus consultas.
Quiere decir Espérame. entonces que la asimetría negativa, la acumulación de datos es al final y la positiva, la acumulación de datos es al inicio. Y la mayor La acumulación. mayor acumulación. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí se le llama simétrica. Aquí tendríamos que asumir que tendríamos, y eso va a ser algo muy extraño que nosotros tengamos en esta situación, pero puede que ocurra que los tres datos se encuentren concentrados aquí. Miren, que tengamos que la moda sea igual a la mediana y este sea igual a la media. Entonces, de esa manera es la única forma en que nosotros vamos a conocer esto como una gráfica simétrica. No sé si hay alguna otra duda, por favor, pueden preguntar. Una gráfica, buenas noches, licenciado. Una gráfica simétrica ya tendría que ver algo con la curva de la normal o no tiene Eh, relación ese tema con el y otro. bien, realmente sí. y, y por eso es de que al momento que vamos a empezar a estudiar la cortosis, ahí vamos a ver esa parte también de la parte normal. Que inclusive, para serles sincero, después de este tema de asimetría y cortosis, el tema que viene es la distribución normal, porque ya viene con estas ideas que estamos viendo en este momento. Pero sí, sí, sí tiene relación. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Perdón, licenciado. En la asimétrica, la media y la moda miden lo mismo. media, mediana y moda, las medidas de tendencia central. Ujú, todas. ¿Vamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, me imagino que no. Quiero comentar que para encontrar la medida de asimetría, la fórmula va a ser muy similar a lo que nosotros hemos venido trabajando. Nosotros vamos a llamarle, a la fórmula de A vamos a ponerle al coeficiente de asimetría como A, y esto va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia de cada marca de clase menos el promedio elevado al cubo dividido dentro de n por ay, se me fue el nombre de esta simbología, desviación estándar elevado al cubo. Esta sería la fórmula para la simetría. Entonces, si la simetría me queda mayor que cero, va a ser considerado como asimetría positiva. Si la asimetría me queda menor que cero, es considerado como asimetría negativa. Y si la simetría es igual a cero, que esto va a ser algo raro, se le va a conocer como simétrico. Eso sería en el caso de trabajar datos específicamente en lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, el coeficiente de asimetría va a tener esta situación. Va a ser positivo cuando el resultado sea positivo, valga la redundancia, y negativo cuando el resultado sea negativo. Ahora, miremos pues. Vamos a encontrar una situación para poder observar esta distribución y poder ver la gráfica de forma simétrica. Eh, eh, por ejemplo, si yo tuviera los siguientes datos, el límite inferior, límite superior, imaginémonos de empleados en una empresa.
Entonces ustedes sabrán de que la mayor fuerza de empleados tratan de contratar a los jóvenes. Ya después va disminuyendo la cantidad de personas que puedan haber trabajando en esta situación. ¿Cuánto me quedaría la sumatoria de la frecuencia? Si alguien me podría hacer el favor de hacer la sumatoria ahí. 64. Muy bien, gracias. 64. Entonces vamos a encontrar ahora la marca de clase, que va a ser la suma de estos dos dividido entre 2, por favor. ¿Que quedaría cuánto? 24.5, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien, ahora solicitaría que me ayudaran a multiplicar las frecuencias por las marcas de clases. Si me ayudaran ahí, por favor. Por ejemplo, ¿cuánto nos quedaría esto? 980. Siguiente. El siguiente. 517.5. Ajá. Ujú. 4 por 44.5. 178. Perdón, ¿Correcto? disculpe. No le escuché mucho. 178. No Sí, sé si... eso es. Muy bien. Siguiente. 163.5. 163.5. Ajá. 129. Muy bien, muchas gracias. Ahora pido que me ayuden a hacer la sumatoria. A mí me da 1135.5. Punto. Fíjese que no le podría quedar punto 5 porque hay 2.5 acá. Sí, voy a repetirlo entonces. Muy bien, muy bien. A mí me da 1968. 1968. Muy bien, gracias. Ahora podríamos encontrar el promedio, ¿verdad? Que sería la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido entre n. Entonces nos va a dar 1968 dividido entre 64. ¿Cuánto nos da ese cálculo, por favor? 30.75. 30.75. Esto lo podríamos aproximar a que sea 31, ¿verdad? Ya que tenemos datos enteros, trabajemos con enteros. Muy bien. Vamos a comenzar para encontrar la simetría. Vamos a hacer la resta. Y si ustedes se dan cuenta, primero necesito la desviación estándar para hacer todo lo que necesito acá. Entonces hagamos la resta entre esto. Entonces vamos a ir restando 24.5 menos 31. ¿Cuánto nos daría, por favor? Si nos da negativo, lo ponemos negativo, eso no hay problema. 5. ¿Cuánto?
Menos 6.5. Menos 6.5. Gracias. El siguiente. 3.5. Ujú. Siguiente. 13.5. Ujú. 3.5. 23.5. Y el último sería 33.5, ¿verdad? Sí, 33.5. Muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar eh, el dato para elevar al cuadrado. Entonces, vamos a elevar al cuadrado estos datos que vamos teniendo acá. ¿Cuánto nos queda 6.5 al cuadrado, por favor? Es 42.25. 43.25. 42. 42, muy bien. Siguiente. 12.25. Ujú. Siguiente. 25. Fíjese que solo le escuché el punto 25, no le escuché lo primero. 82.25. 82.25, gracias. Siguiente. 182, me imagino. Sí. 182, licenciado. Ajá. Siguiente. 552.25. 552.25, ¿es así? Sí. Muy bien. Siguiente. 1122.25. Punto 25. Bueno, muchas gracias. Y como dijimos, primero tenemos que encontrar la desviación estándar. Y la fórmula es la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia de cada dato menos el promedio dividido entre n. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ahora multiplicar lo que tenemos en la frecuencia por lo que nos quedó aquí. O sea, vamos a hacer 40 por 42.25. O sea, esta columna multiplicada por esta columna. Por favor. La primera es 1690. Solo deme un momentito que voy a correr esto porque no nos va a caber el por el espacio. Solo voy a correr esto un poquito, permítame. Vamos a ver. Siguiente, ¿cuánto sería? Perdón, me di 1690. cabales. Sí. Muy bien. Siguiente. Ahí es menos, ¿verdad? No, porque estamos multiplicando 15 por el 12.25. O sea, se multiplica 40 por este, 15 por este. 183.75. Punto 75. ¿Así es? Sí. Muy bien. Siguiente. 729. 29. Cabales. Sí. Muy bien. 3 por 555. 52.25. No. 1656.75. Gracias. Y por último,
Estos dos. Dos mil doscientos 2224.5. 2224. No, no, no. Esperen. 2244.5, perdón. No, no se preocupe. Muy bien. ¿Y la sumatoria de esto, por favor? Me sale 6504. 6504. Muchas gracias. Cabales, ¿verdad? Sí. Y la raíz cuadrada de 6504, ¿cuánto nos da? 80.65. ¿Ciento qué? 80.65. A 80.65. 80.65 aproximadamente sería No, 81. ya podía, sí. 81. Muy bien, ya tenemos la desviación estándar. Ahorita ya nos podemos preocupar para encontrar la medida de asimetría. Entonces nos vamos a ir directamente a, a trabajar con la asimetría. Aquí puede ser de que nos queden datos muy grandes, por ejemplo, porque aquí no, lo primero que tenemos que hacer es elevar al cubo. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a elevar al cubo, ¿eh? Este por este por este 3 veces. Y nos vamos con todo esto, por favor. Licenciado, a mí me da menos 274.62. Muy bien, gracias. 62. El menos 6.5 elevado al cubo. ¿Sí? Yo creo que tendría que ser terminación 5 por ser... Voy a verificar. Ujú. Revisemos. Sí, 270, menos 274.625. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora con 3.5 elevado al cubo, ¿cuánto nos da? 42.175. Ahora miren, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Aquí esto puede quedar negativo porque la asimetría puede ser negativa o positiva. Y es por eso que elevarlo al cubo no afectaría, inclusive si el resultado nos quedara positivo, para que lo tomen en consideración. Siguiente valor, por favor. 2.460.375. 2460 punto ¿cuánto? 375. Muy bien. 23.5 elevado al cubo. 12.977. 12.960. 12.977. Ajá. 875. Muy bien. Siguiente. 37.595.375. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos con el producto de esto por la frecuencia, o sea, lo que tenemos aquí
multiplicado por la frecuencia. De ahí es 40 por menos 274.625. Así es. Licenciado, solo el penúltimo dato era 12.977. Ah, 2 veces 7. Muchas gracias por avisarme. Sí. Licenciado, a mí en la primera me dio menos 10.985. ¿Y en cuál me dijo, perdón? En la La primera de esta multiplicación, menos 10.000. 985. Muy bien. Cabales, ¿verdad? Siguiente. 632.475. 475, me dijo al final, ¿verdad? Siguiente me dio 9.841.5. Ujú. En la siguiente me dio 38.933. Ujú. ¿Punto qué? 625. 625. Muy bien. Mil ciento setenta. Fíjese que la escucho cortada y no le entendí mucho. No sé si ya me escucha mejor. Ahí sí. Bueno, en la última me dio 75.190.75. Ujú. 75. Bueno, entonces miremos, pues. Ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? La sumatoria de esto. Vamos a hacer la sumatoria de esto. Si tiene signo negativo, se le pone su signo negativo. ¿Cuánto nos daría esto? Perdón, licenciado, se me fue un momentito la conexión que vamos a hacer ahorita, dijo. La sumatoria de los datos que tenemos aquí. Licenciado, a mí me da 114.000. 114.000. 13.35. Perdone, disculpe, es que fíjese que a veces la escucho cortada. Ahorita escuché lo último cortado. 114.000. 113.35. Gracias. Bueno, entonces, según la fórmula que nosotros tenemos de Fisher,
podemos encontrar el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, entonces, sería la sumatoria que tenemos acá, que es 114.113.35 dividido, y acá abajo tenemos n. ¿Cuánto es n? Es 64 multiplicado por lo que tenemos en la desviación estándar, que sería 81 elevado al cubo. O sea que en este caso yo le aconsejaría, si usted va a poner su calculadora, podría ponerlo de esta manera. Dividido, paréntesis, 64, dividido, perdón, quiero decir que es igual, es dividido, paréntesis, 64 por 81 elevado al cubo. Así me dan el dato que les queda, por favor. Que se me fue un 1 de más. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 3.355 por 10 a la menos 3. Bueno, miren, estuvo muy cercano a ser 0 realmente, pues. Entonces, inclusive, pues, el dato es muy cercano a ser 0. Eso significa que podría ser considerado como parte simétrico, pero obviamente hay un sesgo, hay un pequeño sesgo, es muy pequeño, porque si nosotros corremos el punto acá, realmente menos 3 sería correr el punto 3 veces por acá. Entonces tendríamos 0.03355. Ese sería el número que tendríamos en representación aquí. O sea que esto sería muy aproximadamente 0. Pero siempre hay un pequeño sesgo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que es una asimetría, positiva. Por ese pequeño margen que tenemos de error. Obviamente, el dato que nosotros tenemos aquí, trabajamos con datos aproximados. Un micrófono abierto, jóvenes, por favor. Obviamente, pues con los datos aproximados que nosotros trabajamos acá, puede ir variando esto a diferencia que nosotros lo trabajemos en Excel, por ejemplo. Miremos aquí esto en Excel para que ustedes vean los resultados. Obviamente, por la cantidad de datos que nosotros tenemos aquí, o por los datos que estamos manejando, la sugerencia va a ser siempre que lo trabajemos en una hoja Excel para tener datos más exactos, que es lo que yo quiero solicitarlos en este momento. Que trabajemos con datos más exactos para que así ustedes no tengan ninguna complejidad en realizar o tener un resultado de lo más correcto. Entonces, vamos a ver acá. Y vamos a ver la parte gráfica para que ustedes puedan observarlo. Tal vez alguien pudiera tomar una captura, me avisa cuando ya. De esto, lo que necesito son estas 3 primeras columnas. Si alguien pudiera tomar una captura y me avisa cuando ya, para que así me haga favor de dictármelos.
¿Ya? Bueno, yo me imagino, voy a asumir que ya. ¿Qué pasa aquí? Perdonen que hoy está queriendo bloquear mi compu. Muy bien, tenemos límite inferior, límite superior. Voy a hacer esto un poquito más acercándome. Pero permítanme que voy a sacar mi mouse porque ya no muy quiero. Bueno, trabajemos entonces esto en Excel para que ustedes puedan observar los resultados y la diferencia entre los mismos. Entonces tenemos ya aquí, voy a agrandar un poquito más esto. Aquí tendríamos 20, 30, 40, 50, creo que hasta 60 llegamos si no estoy equivocado. Vamos a ver. Estos serían nuestros límites aparentes. Si me pudieran ayudar con la frecuencia, por favor, dictándome. Recuerdo que el primero es 40. 15 el segundo. 15, ¿Ah? 4, 3 y 2. Muy bien. Entonces miremos, en Excel tenemos la ventaja porque Excel es muy amigable en el uso de esto. Solo presiono autosuma y rápido me saca estas sumas. En el caso para la marca de clase, y disculpen que siempre hable con pausa, voy a escribir promedio, abro paréntesis y selecciono mis límites. Las que puse por medio. Ya tenemos nuestras marcas de clase. Ahora vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Este por este. Y estos datos pues ya solamente los hacemos acá. Que si ustedes pueden observar que esto es lo más sencillo. Pues, o sea, es la ventaja que tenemos al trabajar con Excel, ¿verdad? Entonces hacemos la autosuma y bueno, entonces ahora vamos a encontrar la media aritmética. La media es la sumatoria de lo que tenemos acá dividido dentro de lo que tenemos acá. Obviamente, pues, esto ya sería algo que podríamos tomar como un dato que ya lo tira aproximado inclusive Excel. Y ahora vamos a restar cada marca de clase menos el promedio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a presionar igual, voy a seleccionar la celda de la marca de clase menos el promedio, que es este. Pero entre la letra y el número voy a poner un signo de dólar para que esto no se modifique. Entonces esto lo corro hasta el final, miren. Entonces, aunque nosotros estemos trabajando con datos aproximados, Excel va a trabajar con los datos completos y esto nos va a dar resultados más
más reales, ¿verdad? Ahora voy a multiplicar, a elevar esto que tenemos aquí, lo voy a elevar al cuadrado para encontrar la desviación estándar. Entonces vamos a tomar este dato, presiono al 94 para elevar al cuadrado y pongo el 2. Y ya me van a quedar todos los datos que tenemos aquí para que hagamos la suma. No es de asombrarse que hayan algunos datos que estén modificados porque obviamente aquí estamos tomando en consideración los valores completos, a diferencia como lo hacemos a mano, que lo estamos tomando como aproximados. Bueno, aquí voy a multiplicar la frecuencia por lo que me salió acá. Voy a copiar todo esto aquí y ya puedo hacer la autosuma. Ya tengo aquí mi dato, miren, inclusive el dato que me quedó aquí fue un entero, entonces es importante poder visualizar eso. Entonces, ¿cómo voy a escribir la desviación, la fórmula de la desviación estándar? Va a ser la raíz, voy a abrir paréntesis, de esto dividido dentro de esto. Presiono Enter y me queda un 10.078. Vamos a ver. Aquí, inclusive a ustedes me pusieron que era 81. Entonces estamos viendo una diferencia muy grande. Puede ser de que haya hecho algo que hayamos hecho mal el cálculo, pero sí está siendo muy diferente, porque por ejemplo aquí es 6.500 y aquí nos quedó 6.504. Podríamos hacer la comparación de poder ver los valores elevados al cuadrado. Creo que alguien estaba hablando. Sí, licenciado, lo que pasa es que a mano nos faltó dividirlo en N. Oh, sí, tiene razón. Mire, esa sería un error. Yo pensé que habían introducido una de los datos completos acá. Tiene razón. Aquí hizo falta dividirlo dentro de N. Yo pensé que habían colocado los datos acá. Entonces este sí era 60 y era 10. ¿Cuánto nos quedaría, por favor, si miramos ahí? ¿10.080, licenciado? 10.08. Eh, 10.080, dicen ustedes. Bueno, solo déjenme colocar bien estos datos. 10.08 lo vamos a dejar. Entonces miremos ahí que ya tenemos un dato que va a ir, que no lo habíamos tomado aquí, inclusive ya modificándolo acá porque aquí ya sería 10.08, ya nos cambiaría este resultado. ¿Cuánto nos dejaría esto para poder observar? ¿Alguien que me ayude a hacer el cálculo ahí, por favor? Sigue quedando positiva, que eso es algo importante que podemos observar. ¿Cuánto nos queda? A mí me queda 1.415. 1.415. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ya tenemos la desviación. Entonces es mínima
el cambio. Quería ver qué errores habíamos cometido, pero si ustedes se dan cuenta, Excel sí está tomando los datos completos, está haciendo las sumas con los datos completos y es algo para que nosotros tomemos en consideración. Ahora vamos a elevar esto elevado al cubo, cada dato elevado al cubo, elevado a la 3. Entonces voy a elevar este al 94 elevado a la 3 y ya solamente hacemos que esto corra hacia abajo para tener los resultados. Ahora vamos a multiplicar la frecuencia por lo que tenemos acá. Le vamos a hacer el producto de cada frecuencia por lo que vamos teniendo en este caso. Si nosotros hacemos la suma, nos va a quedar autosuma, ya tenemos estos datos. Y miren que estos datos nos van quedando enteros. Miren. Entonces, la medida de asimetría, miremos la fórmula. La medida de simetría va a ser esto dividido, vamos a abrir paréntesis, dentro de n multiplicado por esta desviación que tenemos acá, elevada al cubo, según la fórmula que nosotros teníamos escrita. Y esto nos queda 1.08, que es muy diferente a esto, pero estamos observando que aquí el dato que nos está quedando es correcto, es más exacto. Entonces a esto se le llama asimetría positiva. Obviamente yo esperaba que este dato fuera modificado porque aquí se está trabajando con datos completos. Ahora, observemos esto, que esto lo podemos mirar en la gráfica. La simetría se puede ver en la gráfica. Vamos a tomar una de líneas. Y si ustedes observan, aunque no es una distribución normal, pues sí se puede observar la simetría positiva que tenemos en este caso. La mayoría de los datos se encuentran acumulados al inicio y la minoría de datos se encuentran acumulados al final. Entonces, ahí sería la forma en que nosotros podemos eh, manifestar la simetría positiva. Si hay dudas, pueden preguntar en este momento. ¿Dudas? Por favor, pueden preguntar ahorita. Como dato de aquí abajito, licenciado, no se coloca nada, solo la frecuencia se toma para el dato vertical y para los datos horizontales no se toma ninguno más. Vamos a ver, quiero ver si le entendí. Usted dice de los datos horizontales, ¿a cuál se está Aquí en refiriendo? me refiero aquí en la gráfica, como tomamos la frecuencia, Ah, sí, 40 y aquí podríamos tomar los límites, ¿verdad? Que es lo que hemos seleccionado siempre para un polígono de frecuencias, que podemos tomar los límites aparentes para que así nos vaya saliendo estos datos, ¿verdad? Sí, eso sí podríamos hacer. ¿Estamos? gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, yo voy a grabar esto. Siempre quiero que verifiquemos el resultado, aunque sí era lógico que hubieran cambios porque nosotros trabajamos con datos aproximados, pero quiero ver qué tan diferenciados son estos datos que tenemos acá.
Sí, yo ahorita acabo de hacer el cálculo en mi calculadora, de teléfono inclusive, y a mí me quedó 1.74. A poder observar que tenemos 1.8, me parece bastante aceptable aunque hayamos trabajado ¿cómo se llama? A mano, me parece bastante aceptable el resultado de obtener 1.8 a 1.74. Es bastante aceptable. Bueno, no sé si hay alguna duda más, por favor, pueden preguntar. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, yo voy a dejar esta actividad para realizarla. Ustedes la pueden hacer por Excel o la pueden hacer a mano, que cualquiera de las dos va a ser aceptada. Entonces yo voy a enviar esto ahorita para que ustedes puedan tenerlo. Esto lo entregaríamos el próximo miércoles. Entonces lo que sí les pediría es de que la entrega sea con su gráfica para evidenciar la simetría que se obtenga en este caso. Obviamente aquí estamos observando una simetría positiva por la forma en que están viéndose las frecuencias, pero quiero comentar que en matemática, por ejemplo, hay dos estudiantes aquí de matemática, no se puede estipular un resultado sin tener un resultado como el que tenemos acá. Aunque aquí miremos que la distribución es una simetría positiva, siempre lo justificamos con número, no solamente por lo que aparenta, sino por número. Es importante que tomemos esto en cuenta, tanto para los